Entonces, los pobladores se pasan gran parte del siglo XVIII peleando, y no es hasta finales del siglo cuando ya las misiones son secularizadas y los pobladores empiezan a tomar ventaja para establecer lo que allá se le llaman ranchos. Eran territorios bien extensos, bien grandes en territorio, pero en términos de desarrollo bien pobres. Texas siempre fue como algo así tan lejano, que nosotros hoy casi no lo comprendemos, pero entonces pues nadie quería irse tampoco. Y luego el sentido de culpa de los españoles de pues haber cedido esas tierras, no solo la Luisiana, que la cedió a fuerzas, sino también la Florida, porque tenía que resolver los dos problemas. La condición estricta es que sean católicos. Y también estaba prohibida la importación de esclavos. Desde el principio van a ser ilegales en todos sentidos. Esto es importante porque en la Declaración de Independencia van a decir que no podían ejercer su religión, ¿verdad? Lo cual es el colmo. ¿Cómo fue posible que continuara así, Raúl? Sí, yo creo que hay que hacer hincapié en este último punto que trató usted, doctora, en el asunto de la esclavitud, ¿no? ¿Qué importancia tiene o qué importancia va a tener en el desarrollo de Texas lo que llamaban los del sur esta peculiar institución? Es decir, que estos colonos, como se ha afirmado, llegaban también violando pues un principio de una ley mexicana, que era de que por una parte unos recuperarían su libertad y además, si hubiese alguna duda, está el famoso decreto, es un poco más adelante, de Vicente Guerrero de 1829, que en todo el territorio mexicano pues quedaba abolida la esclavitud. Pero le hacen la excepción a Texas. Más importante con la esclavitud es la Constitución de Coahuila, Texas. En Coahuila, Texas, nadie nace esclavo, lo que significa que eventualmente no habrá esclavos. Otra cosa que a los norteamericanos les interesa la compra de Texas, que desde la compra de Luisiana decían que era parte de Texas. Sí. Lo que me sorprende a mí viendo un poquito en el mediano plazo es cómo siguen manejando ya cuando la República de Texas independiente, cómo es algo que están machacando de que por alguna mala interpretación del Tratado de 1819 cedimos Texas, dicen los políticos norteamericanos, es el argumento de muchos de ellos, de que fue una mala interpretación o que fue una cesión o que fue indebidamente cedido. Bueno, creo que aquí también juega mucho algo que ellos quieren interpretar, que el Tratado Transcontinental incluía Texas, lo cual es imposible. Es imposible, pero le sirve como una parte del discurso, ¿no? Como una parte del discurso para con todo el desarrollo que tiene la prensa norteamericana, sobre todo la de ciertas ciudades, este discurso así machacón a veces es parte de la propaganda. La tierra se dividía en temporal y tierra de riego. Y tierra de riego. Los precios eran tan bajos y tanta de esa tierra nunca se había expuesta al riego, que la mayoría de los colonos y los empresarios lo que decían es la mayoría de la tierra que va a recibir uno es tierra temporal, que es la más barata. Para no pagar nada. Para no pagar nada. Entonces, recibir casi 4.500 acres, que es una enormidad grande, era el doble de lo que se puede considerar una plantación de algodón en los Estados Unidos con más de 100 esclavos, el doble. A lo mejor con los derechos que se le tenían que pagar a los empresarios y al agrimensor, entre una cosa y la otra, $130 a $150. Y se les daba además pagos. Y se les daba 7 años para pagar. Nunca pagamos nada, no nos pagaron impuestos ni nada. Y se le vendió tierra. Se le vendía tierra a especuladores americanos a través de compradores mexicanos. Y ese era el problema que para muchos de los colonos estaba detrás de su desilusión
con ser parte de México, que veían que existía una corrupción que estaba creciendo y que estaba cayendo en manos de especuladores de tierras, y que los políticos primero en Saltillo y después en Monclova estaban negociando, estaban tratando con tierras que de verdad le debían de pertenecer a los colonos. México hace esfuerzos diplomáticos y esfuerzos militares. Esfuerzos militares, es decir, San Antonio fue recuperado brevemente en 2 ocasiones. Y muy importante, las expediciones que organizó Texas, la Snively, la Mier, la Snoverbell, esas expediciones, ya no se diga la más famosa, la de Nuevo México, esas expediciones fracasaron. Entonces, esto nos llevaría también a otra pregunta. ¿Podría haber sido viable Texas como república sin haberse anexionado a los Estados Unidos? Bueno, su deuda era muy grande. Yo creo que allí eso era importante. Y porque sí había un grupo que era separatista, no querían incorporarse por razones diferentes. Y cuando consiguieron que les reconocieran la frontera, que no era esa frontera, que eso es lo que más rabia da y lo que obstaculizó que la reconociéramos, porque pues nunca había sido, si era muy chiquitita Texas, ¿verdad? Pero se roban todo ese territorio de Tamaulipas y de Coahuila y sobre todo de Nuevo México. Y de Chihuahua. Y de Chihuahua, sí. Entonces, creo que todavía hay resentimientos de los novomexicanos sobre eso. Es muy interesante. Pues yo creo que la revolución del 32, la de Santa Anna, eso fue terrible para los esfuerzos que había hecho Mier y Terán por organizar Texas. Pues tanto que se suicida. Pues sí, por pues poner estas ciudades y estos presidios. Mexicanizar Texas, porque eso es lo que hace. Yo creo que esa fue terrible y de hecho recuerdo que en alguno de sus... un día anterior a su muerte, él le comenta al secretario que él daría su vida por Texas, porque es una tierra maravillosa, rica, pero dice en la Ciudad de México no se ocupan más que de sus intrigas y sus ambiciones personales. La corrupción de la cual hablaba antes no es solamente corrupción entre los políticos coahuiltejanos. Y por eso es que Austin, tratando de moderar entre los intereses de los colonos y los especuladores, porque él también es especulador grande. Pero él es especulador grande, pero él tiene colonos también que representar, y por eso él insiste que tiene que haber esta separación de Texas de Coahuila. La gran falla de México es que no llevan suficiente población para contrarrestar lo que está entrando de Estados Unidos. Pero si estábamos deshabitados. Bueno, yo entiendo, pero lo que digo, el problema es que no hay suficientes mexicanos en Texas. Almonte llega en 1834 a inspeccionar la provincia y que dice, todos los colonos andan con la Constitución de los Estados Unidos en su bolsillo trasero y como si fuera la ley del país. Y así piensan, ¿por qué? Porque no hay autoridades mexicanas. No, están llenos de americanos. Te doy la razón, Frank. Nada más te voy a decir, la paradoja es que lo perdimos porque no lo pudimos poblar. Y lo hemos poblado cuando no era nuestro. Reinaldo. Pues yo diría que Texas es un acontecimiento muy importante en la historia de este México